Me siento muy honrado de recibir el doctorado honoris causa de una universidad tan histórica y prestigiosa. Doctorado que acepté lo más rápido posible antes de que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Lo han dicho los padrinos. Antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Y aunque estoy muy feliz por poder servir a mi patria con todo mi esfuerzo y corazón, a veces, especialmente cuando la política muestra su rostro vergonzoso, malintencionado, decepcionante, extraño muchísimo la vida académica. Las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales. Mientras que en la primera es un pecado no decir la verdad, en la segunda es prácticamente un pecado decirla. En la vida académica ustedes encuentran sencillez, amor por la ilustración y la verdad, normalmente lo mejor de la naturaleza humana. A nadie se le ocurriría deliberadamente decir una falsedad o hablar de lo que no conoce. En política, frecuentemente el que más habla es el que menos sabe, y destrozar la verdad es una simple estrategia. Por eso regresar a la academia me renueva el alma. Gracias, queridos profesores, queridas autoridades, queridos estudiantes, por permitirme volver a ella. Y si hay una cosa que me gusta más que enseñar, es aprender, por lo que realmente les tengo a ustedes, queridos estudiantes, una sana envidia. Gracias a la Universidad de Barcelona, sus trabajadores, profesores y estudiantes, por esta distinción e invitación. Y me emociona inmensamente un reconocimiento como este honoris causa en un día tan importante para Cataluña como es el día de Sant Jordi. Pertenezco a una generación que todavía ama y venera el libro como instrumento y compañero de vida y que regala rosas como símbolo de amor. Por ello siento el día de Sant Jordi como mío propio. Gracias a Barcelona, al pueblo catalán, a nuestra querida Cataluña. El amor por la cultura se respira en tus calles, en tus plazas y en tus ágoras. Debemos agradecerte el genio de Gaudí y esa maravillosa cultura mediterránea que le regalara al mundo entero el alivio de no tener que vivir entre ángulos rectos porque ello no es connatural al espíritu humano. Que le obsequiara a la humanidad portentosos tesoros de armonía perpetua como la Sagrada Familia o como la Pedrera. Debemos darte gracias, Cataluña, por la voz deliciosa e imposible de Montserrat Caballé, que nos estremece de adentro, por ese noa del peuple sec, Joan Manuel Serrat, que el Mediterráneo catalán lleva su luz y su olor por donde quiera que vaya. Debemos agradecerte por la música de Pau Casals y su interpretación del Cant des Ocels, composición tradicional catalana para el mundo. La persistencia de la cultura catalana y de su poético idioma son lecciones de identidad y dignidad que también debemos agradecer. Una prueba de ello fue la resistencia de esta universidad, la Universidad de Barcelona y de todo el pueblo catalán frente a la persecución al pensamiento y a la cultura que sufrieron durante gran parte del siglo XX, hasta demostrar que las ideas superan a las armas y a los dogmas, como bien lo expresó el gran Unamuno con aquella frase lapidaria lanzada a boca de jarro a los criminales falangistas envalentonados hasta el delirio: venceréis, pero no convenceréis. Y permítanme, antes de iniciar la exposición, me han pedido hablar algo sobre educación, sobre economía y sobre el proceso de cambio que vive Ecuador. Permítanme contarles sobre otro país fascinante, el país megadiverso más compacto del mundo. Si consideramos la biodiversidad marina y terrestre, Ecuador, mi país, posee la mayor cantidad de especies del planeta, en un territorio de tan solo 256.000 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad del tamaño de la España peninsular. Territorio donde podemos encontrar todos los climas y microclimas imaginables. En Ecuador tenemos 4 mundos. En un mismo día, el turista que nos visita podrá desayunar en la playa con frutos del mar recién pescados, en las costas del Pacífico. Luego almorzar en las faldas del Cayambe,
un soberbio glaciar en la línea equinoccial. Y más tarde, cenar en plena selva amazónica. Al día siguiente, a 1 hora de vuelo, nuestro asombrado turista estará ya en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del planeta. Y hoy aprendimos también, durante nuestra visita al Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que Ecuador es el país con la mayor geodiversidad, un nuevo concepto. De acuerdo a este prestigioso centro, ningún país en el mundo tiene tanta variedad de procesos para comprender la evolución de la Tierra, tales como los ciclos geológicos, los riesgos naturales de origen geológico o la generación de recursos minerales en un área tan reducida como la tiene Ecuador. Y Ecuador ama la vida, queridas amigas y amigos. Nuestra nueva Constitución es la primera del mundo en otorgar derechos a la naturaleza. Más del 20% de nuestro territorio está protegido en 49 reservas y parques nacionales, entre ellos el Parque Yasuní, un tesoro de la Amazonía y reserva de la biosfera, donde en menos de 1 kilómetro cuadrado ustedes pueden encontrar una mayor variedad de árboles que en toda Norteamérica. También la diversidad de nuestras culturas es impresionante. Además de una mayoría mestiza, tenemos 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra nueva Constitución define al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Sin duda, por su ubicación geográfica, tamaño y diversidad, Ecuador es el ecocentro del mundo. En Ecuador, en 7 días, se puede visitar toda Latinoamérica, sus playas, sus montañas, sus bosques tropicales, sus islas y, lo más importante, su gente. Como compartí hace algunos días en mis conferencias en Harvard y Yale, los argentinos proclaman muy orgullosos: el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, eterno rival de Argentina en temas de fútbol y algunas veces en otras cosas también, dice: bueno, el Papa puede ser argentino, pero Dios es brasileño. En Ecuador no tenemos problema con eso. Es cierto, de seguro que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano. Todos son bienvenidos en Ecuador. Y permítanme, queridas amigas y amigos, dedicar este doctorado honoris causa a mis hermanos migrantes y a la hospitalidad y apertura que han tenido para con ellos Cataluña y su gente. Ojalá se entienda que esos emigrantes ecuatorianos son exiliados de la pobreza, de las ruinas en que nos dejó una de las peores crisis de la historia del Ecuador. La principal causa de esa crisis fue la liberalización financiera realizada en 1994 en pleno fundamentalismo neoliberal, que redujo notablemente los controles sobre la banca bajo el fundamentalismo ideológico de que solitos los mercados se regulan. Y esto generó una pésima cartera bancaria, créditos vinculados y carencia de reservas, lo cual desencadenó en 1999 en la quiebra generalizada de la banca, un decrecimiento económico del 7.6%, desempleo de casi el 15%, la adopción del dólar como moneda de curso legal y la emigración de millones de ecuatorianos, emigración que destrozó familias y sociedad. La inestabilidad era tal que hasta el 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo y en 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo malo. De un análisis algo inteligente y profundo, como con el que nos deleitó el profesor Tugores, un análisis inteligente y profundo de la crisis ecuatoriana de 1999, y más allá de ingenuas interpretaciones tecnocráticas, se concluye que fue el poder político de los banqueros,
en contubernio con la burocracia nacional e internacional vinculada al sector financiero, el que destruyó la moneda nacional y pasó el peso de la crisis al Estado y a toda la sociedad. Para ello no dudaron en disminuir los controles al sistema financiero, hacer una nueva constitución y leyes a su medida, romper esa misma constitución y leyes cuando no le fueron más funcionales a sus intereses, y para intentar salvar a los bancos, no dudaron en triplicar en un año la emisión monetaria por medio de un banco central supuestamente independiente, pero que no era otra cosa que una sucursal de la misma banca. La conclusión debió ser entonces la necesidad de liberar al Estado de los grupos de poder que lo controlaban. Sin embargo, la mezcla de fundamentalismos ideológicos, incompetencia, intereses y necesidad de creer en milagrosas tablas de salvación dejaron al país sin moneda nacional, pero el poder de la banca en el manejo económico y político del país quedó incólume. A partir de la crisis, escúchenme bien, a partir de la crisis fueron los emigrantes los que mantuvieron la economía nacional, enviando miles de millones de dólares y euros al Ecuador, ganados con el sudor de sus frentes en lugares tan lejanos como Milán, Barcelona o Nueva York. Las remesas de migrantes llegaron a superar el promedio de exportaciones petroleras de los años 90, mientras que la banca, pocos meses después de la crisis, ya volvía a romper récords en utilidades y enviaba una cifra similar a las remesas, pero al extranjero, en nombre, como tiene que ser, de supuestas prudencias, eufemismo que disfrazaba su falta de confianza y compromiso con el país. Paradójicamente, después de aquella terrible crisis, al país lo mantuvieron los pobres, precisamente aquellos a los que ese mismo país le negó un futuro. Los emigrantes son nuestros héroes. Gracias, Cataluña, por recibirlos. Como verán, los ecuatorianos somos expertos en crisis, porque las hemos sufrido todas. Mucho de lo que acabo de decir sonará también familiar ahora en Europa. Y con preocupación y pena vemos que aquí se están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos, creyendo que el problema es puramente técnico. Queridos estudiantes, la solución de las crisis y el desarrollo en general son básicamente problemas políticos sobre quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. El mayor daño, ya lo mencionó el profesor Tugores, el mayor daño que se ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando al gran economista John Kenneth Galbraith, aquel economista que no analiza cuestiones de poder es un completo inútil. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías e incluso con sus actitudes rentistas impidieron un mayor progreso para ellas mismas. Hoy, a nivel mundial, estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que yo llamo el imperio del capital, especialmente el financiero. La falta de regulación, supervisión y capacidad de intervención sobre el sistema financiero internacional, principalmente en Estados Unidos, resultó de una de las mayores crisis económicas y políticas de las últimas décadas. A los bancos inversionistas se les permitió crecer sin control en una economía de casino y llegaron a ser too big to fail.
Y allí se acabó el discurso de la no intervención estatal. La crisis significó la reducción del valor de los activos de la clase media, principalmente sus viviendas, pero paradójicamente, luego de la crisis, las fortunas de los más ricos y la ganancia financiera de los bancos se encuentran en un nivel récord, mientras los ingresos de las familias apenas han recuperado su valor previo a la crisis. Eso es lo que está también en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Ya no es solamente el dogmatismo de la economía neoclásica, sino que tenemos prácticamente una economía teoclásica. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Estas políticas se llaman hooverianas, en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana de la década de los 30 profundizó la crisis con esta clase de medidas. Y sinceramente, cuesta creer cómo se legitiman los abusos del capital. Aquí, en nuestra querida España, cuando existía exceso de liquidez, el mismo banco buscaba a sus clientes, valoraba la casa y prestaba incluso para los muebles y el coche. Cuando revienta la crisis, la gente pierde su trabajo, se desploman los precios de las casas, los bancos las reciben, pero a su actual valor, no al que ellos mismos determinaron. Y como la garantía no extingue la deuda, las familias quedan sin casa y con deuda probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido, no responde a ninguna lógica económica, a ningún principio técnico, a ninguna ley natural. Solamente refleja la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. Por el contrario, todo esto rompe principios técnicos y hasta éticos. Un ejemplo lo constituyen las cláusulas verdaderamente abusivas en los contratos hipotecarios que hacían firmar los banqueros a los ciudadanos. Eran contratos de adhesión, uno solo tenía que adherirse, no podía negociar nada. Toda la teoría de mercado, que la negociación, etcétera, no, era de adhesión el contrato. En estos contratos se establece que la tasa de interés del préstamo es flexible. Esto significa que si la Euribor, tasa LIBOR de Europa, sube, el prestatario pagará más, y si baja, entonces pagará menos. Pero aquí el respeto a los dictados del mercado solo sirve a una de las partes del contrato, la doble moral de siempre. Porque caso para Ripley, en estos contratos se hace firmar una cláusula piso o suelo que establece que si la tasa baja del 3 o 5%, entonces el prestatario no puede beneficiarse de la flexibilidad del mercado financiero. Pero si llegara a subir al 10-15%, entonces sí tendrá que pagar toda la tasa. Para información, durante los últimos 4 años, la Euribor ha estado por debajo del 1%. ¿Cuánto dinero ilegítimamente ha llegado a manos de los banqueros y ha empobrecido más aún a los ciudadanos? Pero la buena noticia es que la lucha de los ciudadanos en este país, incluidos los ciudadanos ecuatorianos residentes en esta tierra amiga, va teniendo resultados. Entre otras muchas resoluciones de organismos españoles y europeos, el Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia el 9 de mayo del año pasado que determina que esas cláusulas suelo son abusivas y no deben aplicarse. Por otro lado, los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además que, como ocurre en el derecho anglosajón, la garantía debería extinguir la deuda, es decir, debería constituir dación de pago. Garantía para el acreedor de que en caso de no pago recupera algo de lo prestado, pero garantía también para el deudor de que al no poder pagar de buena fe, perdiendo el objeto para el que se endeudó, queda libre de deuda. Pero esto no se da así. Además, esta situación, los desahucios, rompe un principio ético, que el riesgo debe recaer sobre todo en el capital. Y en la crisis con los desahucios, todo el riesgo está cayendo sobre los seres humanos,
sobre las familias, sobre los ciudadanos. Todo esto configura una economía del absurdo, ya que la inflexibilidad de los bancos nos lleva al peor de los mundos: gente sin casa y casas sin gente. Bien decía Mark Twain que un banquero es un tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de poder. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. Aunque en forma tardía, insuficiente y con claro sesgo ideológico, un interesante análisis del efecto del dominio de las élites y las instituciones que crean en función de su propio beneficio lo realizan Acemoglu, profesor del MIT, y Robinson, este último profesor de Harvard, en su libro ¿Por qué fracasan los países? De una forma más elegante, entre comillas, es decir, con análisis econométrico multivariable, y para el caso de Estados Unidos, Martin Gillens de Princeton University y Benjamin Page de Northwestern University, en su investigación Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Groups and Average Citizens, demuestran que quienes gobiernan no son las grandes mayorías, sino las élites económicas. Tal vez a estos ilustres investigadores les hubiera bastado leer al protoeconomista francés liberal, para más señas, Frédéric Bastiat, que hace casi 2 siglos ya aseveraba, cito: cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. Volviendo a América Latina, la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, sino de la inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Los estudiantes de economía pues están familiarizados con el coeficiente de Gini, principal medida de desigualdad. Esta reducción es 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. También somos de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6%. Y la extrema pobreza, la miseria, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Ya tuvo la gentileza el profesor Tugores de citarme, porque repito siempre esta idea, porque la siento, por convicción la repito. Vencer la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, no solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino también porque por primera vez en la historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4.3% para el periodo 2007-2013. Ahora atentos, queridos jóvenes. Algunos utilizan el crecimiento como indicador de bienestar. Puede ser una cifra vacía el crecimiento económico, puede haber crecimiento empobrecedor con incremento de pobreza. Hay que saber crecer, hay que tener un crecimiento sano. Y claramente el crecimiento de la economía ecuatoriana ha sido pro-pobre. Y en etapa de desarrollo en la que está Ecuador, transición hacia el desarrollo, tal vez el mejor indicador
de la bondad de las políticas económicas es la disminución de la pobreza, más que la tasa de crecimiento. Y el incremento de los ingresos entre los percentiles más bajos ha sido mucho más rápido que el crecimiento de los ingresos entre los percentiles más ricos. Durante el periodo analizado, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre se ha reducido de una proporción de 35:1 a 24:1. Relación que sigue siendo moralmente injustificable, pero al menos hemos empezado a recorrer el camino de la equidad, de la justicia, velozmente y sobre todo en la dirección correcta. Todo esto lo hemos logrado destrozando la economía ortodoxa, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, hemos hecho exactamente lo contrario, hemos incrementado salarios. En estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral, que permitía a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal. Por ejemplo, la más grande empresa cementera del país declaraba en un juicio laboral en el año 2007 que no tenía trabajadores, todos estaban tercerizados. Durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora, con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados flexibilización laboral, en países que mantienen altas tasas de desempleo y que ni siquiera cuentan con un seguro de desempleo. Esto profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital, una de las principales fuentes de desigualdad en nuestra América, que ha sido siempre difícil de cambiar, esta fuente de desigualdad, por el dilema de mal con ellos por la explotación laboral, pero peor sin ellos por el desempleo. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos una nueva categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Se puede pagar el salario mínimo para evitar ese mal mayor, el desempleo, pero con la nueva legislación ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. Pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo con esta nueva legislación, los efectos han sido asombrosos y han superado nuestras expectativas. Desde su implementación en el año 2011, empezaron a subir los salarios promedios y ya este año, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Para nosotros, queridos jóvenes, queridos profesores, querida Europa, para nosotros, y esta es una característica del socialismo del siglo XXI, el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital. Pero a diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar esa explotación del capital al trabajo, utilizamos instrumentos modernos y algunos inéditos para mitigar las tensiones entre capital y trabajo. Por otro lado, una muy exitosa recompra de deuda externa, la fuerte, muy fuerte negociación de nuevos y mejores contratos petroleros. 3 compañías petroleras abandonaron el país porque no aceptaron firmar los nuevos contratos, la mayoría se quedó. La renegociación muy exitosa de la deuda externa, la muy fuerte negociación de nuevos y mejores contratos petroleros y la triplicación de los ingresos tributarios, fruto de eficiencia recaudatoria y lucha contra la evasión, porque incluso hemos eliminado o disminuido impuestos, nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de América Latina, un 15% del Producto Interno Bruto para el año 2013. Si ustedes escuchan esta cifra dicen, se disparó el déficit fiscal y con ello la deuda. El saldo de la deuda pública frente al PIB es de apenas el 24%, una proporción muy inferior al de las economías desarrolladas. Y no quiero mencionar el caso particular de España. La inversión pública ha generado grandes transformaciones
inmensas, históricas transformaciones en salud, educación, infraestructura, generación eléctrica, sistema de justicia, seguridad ciudadana, con sus consecuencias positivas en competitividad sistémica y desarrollo social. Esto no significa que excluimos la inversión privada, bienvenida, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que venga esa inversión para construir las hidroeléctricas que tanto necesitamos, los nuevos carreteros, puertos, aeropuertos, y obviamente esa inversión no va a ir a sectores no rentables como educación en gran parte del sistema de salud. En sus libros de texto de economía ortodoxa, los estudiantes de economía encontrarán el efecto crowding out. Si uno invierte del sector público, desplaza inversión privada. Eso es más cercano a la fe que a la ciencia, ¿verdad? Eso asume, y no tiene nada pues de ciencia, eso asume cortísimo plazo, total empleo de los recursos, por supuesto, al cortísimo plazo, y si todos los recursos se están utilizando, si alguien come más pedazos de la torta, pues alguien come menos pedazos de la torta. Pero otra cosa es si hay subempleo y estamos pensando en mediano y largo plazo. Y ahí una adecuada inversión pública no tiene efecto crowding out de la inversión privada, sino efecto crowding in, atrae inversión privada. ¿O es que acaso la inversión privada no le gusta buena energía con nuevas hidroeléctricas? ¿O es que acaso no les gusta buenos carreteros? ¿O es que acaso no les gusta buenos puertos, aeropuertos? ¿O es que acaso no les gusta mejor educación para tener mayor talento humano en sus fábricas, en sus empresas, etcétera? Es una de las tantas cosas que tienen que tachar de sus libros de texto ortodoxos. Y hablemos de derechos humanos. Ecuador es uno de los 7 países, apenas 7 países de los 34 del continente americano, incluyendo Norteamérica y el Caribe, que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Pero como en cualquier verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos, no personas. Y es por ello, precisamente, porque ya todos somos iguales ante la ley, que enfrentamos el ataque de los poderes fácticos que siempre pretendieron y estuvieron por encima de la ley. Cuando estos grupos proclaman que su libertad de expresión está siendo negada, de hecho solo buscan impunidad para que sus medios, porque son los propietarios de los medios, las élites, para que sus medios de comunicación sigan manipulando la verdad. Cuando hacen acusaciones de irrespeto a los derechos humanos, es que por fin la ley es para todos. Antes nunca perdían un juicio. Lo dijo con desparpajo alguna vez un propietario de un medio de comunicación. Antes nunca perdíamos ningún juicio, ahora hasta perdemos un juicio. Entonces por eso dicen entonces que ya no se respetan los derechos humanos. Cuando hablan de dictadura y autoritarismo, es porque ya no pueden someter a nuestro gobierno a sus caprichos e intereses. Y la consecuencia lógica de todos estos logros en lo económico, en lo social, es la estabilidad política del país. Hoy Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales de forma consecutiva, entre ellos 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta. Algo impensable en la historia ecuatoriana, más aún cuando en 10 años habíamos tenido 7 presidentes. Tenemos las más altas tasas de aprobación popular de la historia contemporánea del país y del continente entero. Como ustedes ven, queridas amigas y amigos, se ha consolidado significativamente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, o como dijo el profesor Prat, igualdad de expectativas, aquella de condiciones dignas de vida. También lo mencionó el profesor Prat y el profesor Tugores. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2012, este es el principal ranking de desarrollo del mundo. En el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro periodo de gobierno, entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 que más ha escalado posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano, pasando del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, de acuerdo a la clasificación de la ONU. Ese es el llamado milagro ecuatoriano, aunque en desarrollo no existen milagros, lo dijo también el profesor Prat, no existen milagros. Yo soy creyente, pero en cuestiones económicas y en cuestiones de desarrollo no creo en milagros. Los impresionantes cambios ocurridos
son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador, pese a todos nuestros problemas, pese a que falta mucho por andar, lo importante es que manda el pueblo ecuatoriano. Pero el desarrollo exige muchas condiciones necesarias, cambio en la relación de poderes, pero ninguna es suficiente. Puede ser que el poder esté en las manos de las grandes mayorías, que se logre obtener una distribución más equitativa de los recursos sociales, pero que solo haya miseria para distribuir. En consecuencia, la ciencia y la tecnología, como generadores de capacidades y riqueza, son también fundamentales para el desarrollo. Por lo que en Ecuador hemos adoptado una política nacional agresiva para promover el talento humano, la ciencia, tecnología e innovación. Más aún, cuando uno de los problemas más graves del país sigue siendo la baja productividad de su economía. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico, en el cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas. Se le atribuye a Albert Einstein el haber dicho: temo el día en que la tecnología supere a la interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas. Cierro cita. Pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. No solo eso, estos fundamentalismos que rayan en la irresponsabilidad se vuelven funcionales a la nueva e injusta División Internacional del Trabajo, como veremos más adelante. Tenemos que superar el estado de pobreza, el subdesarrollo que vive nuestro país, pero algunos nos quieren mantener en ese retraso y a eso le llaman buen vivir, a la premodernidad. Y que los indígenas siguen viviendo en el siglo XXI sin agua, sin educación, sin salud, sin comunicaciones, y eso le llaman folclore, parte de la cultura. No, eso es miseria y no es parte de la cultura, es parte de la injusticia. Y atento, porque muchas veces Europa, con mucha buena fe, contribuye a esas novelerías que han hecho tanto daño. Por eso es tan importante la educación. Para nosotros la educación es lo más importante. Actualmente el Ministerio de Educación es la cartera con mayor cantidad de recursos asignados. En valores absolutos, lo dijo el profesor Tugores y me parece también que el profesor Prat, ahora se invierten 4.3 veces, lo dijo el profesor Prat, dijo 4 veces, cuadriplicó. En verdad son 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno, en el 2006. Pero también en salud invertimos 4.5 veces más. ¿Qué tienen que ver educación y salud? Pues muchísimo. En educación, mientras más temprano se invierta el dólar, mayor retorno origina. Y esto empieza desde el vientre de la madre. Una madre desnutrida dará a luz un bebé desnutrido que ya tendrá problemas permanentes en cuanto a crecimiento, capacidad intelectual, motricidad. El incremento de la escolaridad de la mujer, más la gratuidad en los servicios de salud, han permitido que el acceso a estos servicios de salud materna y salud sexual y reproductiva se amplíen importantemente. Los resultados de la última encuesta de salud demuestran que 8 de cada 10 madres tuvo 5 o más controles prenatales, algo sin precedentes en la historia del país, y con particular mejoría en el acceso al control prenatal de las mujeres más pobres. La reducción de la pobreza y pobreza extrema, sumada a la prestación de servicios de salud, ha permitido que la tasa de mortalidad en la niñez, 13.6 por 1000 nacidos vivos, se ubique por debajo del promedio que registran países de ingresos medio alto, que tienen una tasa de 20 por 1000 nacidos vivos, 20 decesos por 1000 nacidos vivos. La primera infancia es la etapa del ciclo vital que va desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, clave en el desarrollo del ser humano, pues problemas tales como la desnutrición crónica en la primera infancia tendrán efectos permanentes. Si yo me pierdo 2 semanas en el desierto, pierdo muchísimo peso. Bueno, hasta me hará bien porque estoy un poquito gordito y me recuperaré después de descansar y comer. Si ustedes tienen desnutrición y son menores de 5 años, los efectos son permanentes.
Los resultados de la reciente encuesta nacional de salud y nutrición destacan una reducción de la desnutrición crónica de 33.5% en el 2004 al 25.3% en el 2012. Pero atento, todavía 1 de cada 5 niños menores de 5 años tiene desnutrición. Y nos hablaba de competencia. ¿Qué competencia? Si algunos ya eran perdedores antes de empezar a competir. Para la primera infancia se ha organizado el desarrollo infantil de 0 a 3 años a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, y la educación inicial de 3 a 5 años a cargo del Ministerio de Educación. Para desarrollo infantil se tienen 2 programas, Creciendo con nuestros niños, donde los niños de 0 a 3 años están a cargo de sus padres y estos padres reciben capacitación y suplementos nutricionales por parte del MIES. Y el segundo programa son los Centros Infantiles del Buen Vivir, los CIBB, donde se puede enviar a los niños para que estén jornadas de 6, 8 horas a cargo de profesionales. Los niños de 0 a 1 año solo pueden acceder al programa Creciendo con nuestros niños, porque no hay mejor persona para estimular a un niño que su propio padre o su propia madre. Y de 1 a 3 años se puede optar por cualquiera de los 2 programas mencionados. Y en educación inicial prácticamente no había oferta pública, todo estaba a nivel privado y una mínima porción de nuestros niños iban a educación inicial. Hoy estamos construyendo en todos los nuevos colegios centros de educación inicial y regulando mucho más estrictamente los centros privados. En el Ecuador, queridas amigas y amigos, son obligatorios 13 años de educación, 10 de educación general básica y 3 de bachillerato. Es decir, somos uno de los países con más años de obligatoriedad. Esto sería intrascendente si no dispusiéramos de política pública efectiva para cumplir con este mandato legal. Al momento, la educación general básica está universalizada, lo mencionó el profesor Prat. Hemos alcanzado con mucha anticipación una de las metas del milenio y en el 2015 alcanzaremos todas. Y caminamos en esa misma dirección, en universalización, con el bachillerato. En el bachillerato nuestra tasa bruta de matrícula es de 92%, pero la tasa neta, es decir, de los chicos que corresponden a la edad de bachillerato, es apenas el 66%. Nuestra meta al 2017 es llegar al 80%. Y este vertiginoso aumento de las tasas netas de matrícula en todos los niveles, pero especialmente en educación media, muestra un cambio importante en la vida de la población adolescente. El trabajo adolescente se ha reducido del 34% en el 2006 al 13.6% en el 2013. Y esto es producto, como ya lo mencionaba el profesor Prat, no de la suerte, no de la buena fortuna, sino de adecuadas decisiones gubernamentales. Les insisto, en estas cosas no hay milagros. Hay consistentes decisiones tomadas en forma correcta, ¿no? Consistentemente tomadas en forma correcta. Esto es producto de adecuadas decisiones gubernamentales, por ejemplo, en relación a la eliminación de barreras de acceso a la educación, fundamentalmente a la eliminación de barreras de acceso a la educación. Un ejemplo, la eliminación del cobro de matrícula en los establecimientos públicos, que se encubría, porque en teoría siempre la educación pública fue gratuita, pero se encubría a través de una supuesta contribución voluntaria de los padres. Pero el que no daba la contribución voluntaria no podía matricular a sus hijos en un colegio público. Se cobraba $25 por niño, cuando el sueldo de una empleada doméstica en el 2006, el sueldo básico era $80. Entonces, si una empleada doméstica tenía 3, 4 niños, ahora el sueldo de la empleada doméstica es un sueldo básico como cualquier trabajador, con todos los derechos, y ojalá llegue el día en que ya no existan empleadas domésticas en nuestro país, sino empresas de esas mujeres que vendan sus servicios adecuadamente. En todo caso, en el 2006 era $80 el salario básico de esa empleada doméstica y tenía que pagar $25 por chico. Si tenía 3 chicos, sencillamente tenía que escoger a cuál dejaba o a cuáles dejaba sin educación. Todo eso se ha eliminado. Y más aún, ahora se entregan uniformes a los estudiantes de establecimientos educativos rurales y urbanos marginales y se provee de textos escolares a los alumnos del sistema público hasta el 10º año de educación básica. También se provee desayuno y refrigerio a los establecimientos ubicados en zonas de mayor incidencia de pobreza. Entonces son poderosos estímulos para que sobre todo las familias más pobres envíen a sus niños al colegio. Antes significaba gasto enviarlo al colegio.
Ahora significa ayuda, uniformes, libros, comida. Y el resultado ha sido realmente importante. Insisto, la educación básica ya está universalizada. También se ha ordenado la oferta educativa. Esto es muy importante. El plan es sustituir alrededor de 20.000 establecimientos educativos mayoritariamente precarios por solo 5.500 con infraestructura y equipamiento tecnológico de vanguardia. Antes no había planificación. Todo era la anarquía. Había un paro en alguna comunidad, se le hacía la escuelita para calmarlos, y eran escuelitas con 30, 40, 50 alumnos, un solo profesor, absolutamente precarias, una de las mayores lacras para la calidad de la educación en Ecuador. Pero hay algunos grupos que defienden esas escuelitas comunitarias como grandes logros, ¿no? Conquistas de la lucha social, cuando son parte del problema, no de la solución. Estamos reordenando todo aquello. En lugar de 20.000 unidades, hemos calculado que necesitamos 5.500 unidades de adecuado tamaño, en promedio unos 600 estudiantes, pero ahí sí se puede tener planta docente completa, laboratorios, biblioteca, comedor, canchas deportivas, etc. Y esto demandará la construcción de aproximadamente 900 nuevas unidades escolares, lo que llamamos unidades educativas del milenio, realmente escuelas espectaculares, y la remodelación integral de 4.600 establecimientos. Sabemos que estamos empezando, ya tenemos escuelas que nos llenan de orgullo, pero todavía son mucho más las que nos llenan o siguen llenando de vergüenza. Esperamos en la próxima década, hasta el 2020, en jornadas matutinas y vespertinas, que todos nuestros estudiantes accedan a establecimientos nuevos o remodelados integralmente, en los que se impulse un modelo educativo de alta calidad. Finalmente, estamos consolidando una cultura de calidad. Lo decía el profesor Prat, no es suficiente la infraestructura, presupuesto, voluntad política. Como decía Rabindranath Tagore, el poeta hindú, no es suficiente querer, hay que saber el camino. Estamos consolidando una cultura de calidad, donde las evaluaciones de instituciones, docentes y estudiantes son permanentes. Los que conocen Latinoamérica saben que antes era impensable evaluar profesores. Ahora en Ecuador se evalúan cada año y ya no existe ningún ruido y ha sido asumido eso socialmente. Me parece que en algunos países de Europa también es impensable evaluar profesores. Y las evaluaciones son permanentes, con el fin de alimentar de información al sistema y posibilitar el diseño de una política pública efectiva. Ingresamos a PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, de la OCDE, y desde el 2015 seremos sujetos de una evaluación que permitirá observar nuestra situación en el contexto mundial. Con la UNESCO también trabajamos en evaluaciones periódicas que nos permiten un análisis comparativo en el contexto regional. Y este organismo, la UNESCO, ha reconocido a nuestro nuevo Instituto de Evaluación Educativa, INEVAL, como una entidad con altas capacidades en materia de evaluación, ubicándolo al mismo nivel que instituciones de prestigio, cuya trayectoria ha sido mucho más dilatada. Adicionalmente, a partir de este año, dispondremos anualmente de una evaluación integral y universal de los estudiantes de tercero de bachillerato. Y tenemos un convenio único en el mundo con la Fundación Suiza Bachillerato Internacional, conocido como Bachillerato Internacional simplemente, para que hasta el 2017 500 instituciones educativas públicas sean certificadas y puedan otorgar títulos internacionales de bachillerato. El límite lo puso la Fundación, ya no tenía capacidades para más, no lo puso el gobierno. Si ya estuvieran en capacidad de certificar 2.000, 4.000, 5.000, 6.000 escuelas, estaríamos listos a responder, pero pueden máximo 500 hasta el 2017. Pero eso es algo sin precedentes, ¿no? En toda la historia del país había 17 escuelas públicas con bachillerato internacional. Hasta el 2017 vamos a tener 500, ya se están calificando cerca de 220, ya tenemos casi más de 30 calificadas. Por otro lado, con la European Foundation of Quality Management estamos iniciando un proceso de largo plazo para calificar la calidad de todos nuestros establecimientos educativos. No le tenemos miedo a la evaluación, es más, buscamos la evaluación, y si es evaluación externa, tanto mejor. Aquí sí creemos en la globalización y en estándares internacionales. Y qué mejor que una evaluación externa para evitar conflictos de intereses, influencias, etc. Pero también tenemos muy claro que la mejora en calidad de la educación pasa necesariamente por mejores docentes. Sócrates enseñaba bajo un árbol. Qué bueno tener muchos Sócrates con escuelas extraordinarias, laboratorios, etc. Pero lo principal seguirá siendo ese Sócrates. Hemos puesto como requisito para entrar y permanecer en el magisterio
los concursos de mérito y oposición y las evaluaciones a los docentes. Por falta de adecuados incentivos, los docentes no se acogían a la jubilación. Normalmente, antes de nuestro gobierno, si ganaban, por decirle algo, $800, aportaban a la seguridad social con $200. Es decir, se acogían a la jubilación y iban a recibir $160 de jubilación, mucho menos que su sueldo, y nadie se nos retiraba. Teníamos profesores de 80, 85 años. Salían sin ninguna compensación, pese a haber trabajado 30, 40 años en el magisterio. Con mejoras sustanciales en pensiones jubilares. También tenemos las pensiones jubilares promedio más altas de la región andina. Con mejoras sustanciales de las pensiones jubilares y una adecuada compensación por fin de carrera. Ahora se da 5 salarios mínimos por cada año de trabajo. Entre el año 2013 y 2014 se jubilará el 20% de la planta docente y en 2017 aproximadamente el 35% de los maestros serán nuevos maestros. Esto es justo para los maestros, que ya van a su merecido retiro, pero también es conveniente para el país, porque significa un importante ahorro, ya que el sueldo de los profesores se incrementa con los años. Y un nuevo maestro, que incluso puede venir con nueva visión, mejor preparado, etcétera, cuesta mucho menos que un maestro que tenía 30, 40 años y ya tenía que jubilarse. Finalmente, como también lo ha mencionado, se ha mencionado aquí por parte de los padrinos, se creó la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, con el objetivo principal de actualizar los conocimientos y prácticas pedagógicas de los maestros ecuatorianos a través de programas de posgrados semipresenciales y también la carrera docente. Destinaremos $400 millones durante los próximos 4 años para estos programas de maestría y capacitación docente. Precisamente en este viaje, justo antes de esta ceremonia, hemos firmado convenios entre la UNAE y la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Universidad a Distancia de España para programas conjuntos de maestrías semipresenciales para nuestros docentes. Muchas gracias, señores rectores, por ese importante apoyo. No basta querer, hay que saber el camino, ¿no? También lo mencionó el profesor Prat. Desafortunadamente en Ecuador, como en muchas partes del mundo, la docencia se había convertido en una de las profesiones menos deseables y prestigiosas. Los estudiantes que aspiraban a la docencia obtenían en promedio los resultados más bajos en los exámenes de admisión. Sin el ánimo de ofender a nadie, pero es la realidad. El que no ingresaba a ingeniería, medicina, etcétera, bueno, aunque sea voy a estudiar para docente, ¿no? Ahora estamos motivando a los jóvenes más talentosos para convertirse en profesores de las profesiones fundamentales para el presente y el futuro del país. El puntaje mínimo necesario del examen de admisión para estudiar docencia es de 800 puntos sobre 1000 posibles, igual al que se exige para medicina. Si el alumno es admitido, él o ella recibirá el equivalente de un salario mínimo durante todo el periodo de estudio, los 4 años de estudio. Es decir, pagamos a los estudiantes para que se preparen a enseñar. Estamos dando fuertes estímulos para que los mejores talentos ecuatorianos entren a estudiar docencia. ¿Y qué con respecto a educación superior, ciencia, tecnología, innovación? Se estima que cada 5 años se duplica la generación de conocimiento a nivel mundial. Esto implica que países que no generamos conocimientos seremos cada día más ignorantes y dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos, la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Ahora Ecuador es conocido como el país que estableció la gratuidad de la educación superior pública en su nueva constitución. El país que cerró 14 universidades por falta de calidad académica. No hay experiencia similar a nivel mundial, peor aún en democracia. Y el país que a lo largo de 7 años aumentó su inversión en educación superior del 1.1% al 2% de su Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de América Latina, que es 0.8%, y superior al promedio de los países de la OCDE, donde está España, que es alrededor del 1.7% del promedio de la OCDE. En Ecuador, entre 1992 y 2006, es decir, en la larga y triste noche neoliberal, y en apenas 14 años, se crearon 45 universidades, para llegar a un total de 71 universidades a nivel nacional. 45 universidades en 14 años, las cuales normalmente eran negocios con fines de lucro. Muchas se ponían como organizaciones sin fines
de lucro, pero en verdad eran organizaciones de lucro sin fin, ¿verdad? Eran negocios. Y por su pésimo nivel académico, eran llamadas, como bien lo mencionó el profesor Prat, universidades de garaje. Veo que conocen muy bien la realidad latinoamericana y ecuatoriana, porque en otros países se la llama de otra manera, ¿no? En Estados Unidos, etc. Por orden de la Asamblea Constituyente 2008 se realizó una evaluación profunda de todas las universidades. Con la nueva Ley de Educación Superior en 2010, uno de los instrumentos más importantes para el cambio de educación superior que tenemos, ¿no? La nueva Ley de Educación Superior aprobada en el 2010, se dio 18 meses de plazo para mejorar la calidad de las universidades peor evaluadas. La segunda evaluación se realizó en abril 2012. Creían que no lo íbamos a hacer. Creían que no íbamos a tener la voluntad política, a asumir el costo político. Pero se realizó esa segunda evaluación y 14 universidades que no merecían ese nombre fueron cerradas, junto con 44 de un total de 86 extensiones universitarias. Esto es, campus satélites que funcionaban a distancia de las sedes y que fueron creados principalmente por motivos políticos y electorales en los sectores más deprimidos, normalmente rurales, y los resultados fueron desastrosos, porque los pobres recibían las peores instituciones y servicios, y se los condenaba al círculo de la pobreza, en perpetuidad a la pobreza. También estamos impulsando la educación técnica y tecnológica, algo que en general en las Américas no hemos valorado debidamente, a diferencia de Europa. Tenemos en esto mucho que aprender de Europa. Actualmente estamos invirtiendo más de 300 millones de dólares para fortalecer y construir docenas, este año vamos a empezar 40, institutos técnicos estratégicamente ubicados y articulados al sector productivo. Perdón, 12, el plan es 40, lo que pasa es que prácticamente no existen institutos tecnológicos y tenemos que ver pues la acogida que tiene. Pero el plan, estamos listos para construir 40, empezaremos con 12, ya hemos empezado con 12. Otro fuerte incentivo para mejorar la calidad ha sido el diseño y la implementación de una nueva fórmula para la distribución de fondos del Estado de las universidades públicas. No les exagero si les digo que todo se hacía al revés en Ecuador. Se daban incentivos perversos para que empeoren las cosas, no para que mejoren. Antes de nuestro gobierno, las universidades recibían el presupuesto de modo incremental. Con el pasar del tiempo, aumentaba el presupuesto. Es decir, nunca una cantidad menor a la recibida el año precedente. Y recibían un monto fijo por estudiante, independientemente del costo del programa. ¿Esto daba incentivos a qué? A ofrecer programas baratos, aunque sean de poca pertinencia. No programas que requieran pruebas en laboratorios costosos, materiales, etcétera, sino los programas que requerían una tiza y un pizarrón, así no sean necesarios. Hoy, la fórmula para la asignación de recursos estatales considera el costo real de los programas, así como su calidad. Estos han sido mecanismos muy efectivos para maximizar los esfuerzos de las universidades hacia una mejor calidad. Como resultado de esta causa nacional, algunos indicadores de calidad ya se han incrementado. Entre el 2009 y 2013, el número de profesores con doctorados casi se ha duplicado. Hay muchos más docentes a tiempo completo, especialmente en ciertas universidades privadas que casi no los tenían y como resultado carecían de una comunidad académica o científica. Hemos duplicado las publicaciones en revistas indexadas. Ecuador tiene también la más alta tasa de crecimiento del índice de innovación en la región para el 2013, de acuerdo al Foro Económico Mundial. También ha habido mejoras significativas en infraestructura, con bibliotecas y laboratorios mejor equipados, entre otros muchos aspectos. Y se habló de los profesores, la paga de los profesores. También ha habido sustanciales incrementos a la paga de los profesores en educación básica y bachillerato. Y a nivel universitario, ahora los profesores reciben un pago decente en las universidades públicas. Tienen los salarios más competitivos de la región andina y probablemente de Sudamérica. Esto, junto a otras políticas que estimulan el retorno de ecuatorianos que dejaron el país en la fuga de cerebros, ha sido muy exitoso en promover el nacimiento de una profesión y carrera académica. En Ecuador, nadie y a la vez todos eran profesores universitarios. Todos dictaban clases a la par de sus otras actividades profesionales, pero muy pocos eran realmente académicos a tiempo completo.
yo estoy convencido que no puede haber academia sin profesores y estudiantes a tiempo completo. No es solo el proceso de enseñanza en las aulas, es la interacción en la comunidad, el contacto cotidiano, etcétera, muchas cosas más. Además, el proyecto Prometeo, un sistema de becas estatales que permite el reclutamiento y la contratación de académicos internacionales pagados totalmente por el gobierno ecuatoriano, no por las universidades, ha ayudado a apuntalar esta mejora. Se contratan estos profesores de alto nivel pagados por el gobierno y van a enseñar a investigar a las diferentes universidades. Hemos también fomentado y fomentamos además una nueva generación de profesores dedicados completamente a la academia. Esta es una de las razones por las cuales Ecuador actualmente tiene casi 8.000 becarios alrededor del mundo. La mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del planeta. Aquí en España tenemos 610 becarios y en esta universidad tan prestigiosa, 69. Muchas gracias a la Universidad de Barcelona por aceptar a nuestros becarios. Ojalá pronto sean muchos más. Esto representa la mayor inversión con respecto al Producto Interno Bruto en becas en toda América Latina. Y como ya lo mencionó el profesor Prat, en los últimos 7 años hemos otorgado más becas que las entregadas en toda la historia del Ecuador antes de nuestro gobierno. Pero pese a las mejoras en calidad, uno puede pensar que los pobres ya no pueden acceder a la universidad. Ecuador ha duplicado la matrícula de los sectores más pobres de la sociedad y de las poblaciones históricamente excluidas, particularmente indígenas y afroecuatorianos. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Ecuador se ha convertido, esta CEPAL es de las Naciones Unidas, Ecuador se ha convertido en el país con el porcentaje de matrícula más alto para el quintil más pobre de la población, en comparación con los países de la región. Así se ha destrozado la clásica disyuntiva o trade-off entre equidad y calidad. Disyuntiva que nos decía, o se elige democratizar el sistema, optando por el principio de equidad y que entre todo el mundo, o se busca el mérito y la excelencia académica, optando por el principio de la calidad, y los pobres serán los más perjudicados porque tienen una peor preparación a nivel de colegio. Nuestras políticas han demostrado al mundo que ambos principios se pueden conjugar armónicamente y que este juego de suma cero es esencialmente una falacia. Y esto lo hemos logrado por medio de la garantía constitucional de la gratuidad en educación superior, por el amplio programa de ayuda financiera y el nuevo sistema, sobre todo esto, el nuevo Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para la Educación Superior, que ha eliminado las largas filas de espera y el uso de contactos personales para conseguir un cupo en la universidad. Finalmente, hemos creado 4 nuevas universidades públicas y por lo tanto gratuitas, pero de clase mundial, en áreas disciplinarias claves para el desarrollo del país. Los 4 proyectos buscan combinar calidad, democratización y pertinencia para el desarrollo. La primera, ya la mencionamos, es la Universidad Nacional de Educación, UNAE, dedicada principalmente a formar docentes y especialistas que serán parte del Sistema Nacional de Educación. La segunda universidad que hemos creado es la Universidad de las Artes, UNIARTES. Ya se hacen muy pocas universidades de arte en el planeta entero, como que sí, se subestima el arte y la cultura, cuya misión central es la investigación, creación, producción, difusión y formación de los mejores talentos del país en las artes y la cultura. La cultura y las artes juegan un papel central en dar mayor textura, identidad y memoria a nuestras sociedades, así como profundidad a nuestras democracias, sin olvidar el rol de las industrias culturales en el cambio de la matriz productiva, como en España, donde los servicios artísticos y recreativos son aproximadamente 4% del PIB, o Estados Unidos, donde la industria cultural representa el 12% del PIB. En Argentina, por ejemplo, para Latinoamérica, también tiene un alto porcentaje de su PIB que pertenece a la industria cultural. La tercera universidad que hemos creado es Iquian, que significa selva en la lengua indígena Shuar. El campus se halla en medio de una reserva natural de 920 kilómetros del mejor y más grande laboratorio natural del planeta, la selva amazónica, para el estudio de la biodiversidad y generación de bioconocimiento,
con toda certeza les puedo decir que ninguna universidad del mundo cuenta con las ventajas de Iquian en plena selva amazónica. Y finalmente, tenemos la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que significa aprende, así en imperativo, en nuestra lengua ancestral quichua, y a la que hemos descrito como el proyecto más importante de la historia del país, ubicada en una bella parte del norte de los Andes del Ecuador, un valle precioso. Es la piedra angular de una nueva ciudad de conocimiento e innovación, la primera ciudad tecnológica planificada de toda América Latina. Y ya no es un sueño. Yachay abrió sus puertas a los estudiantes hace 3 semanas y está dedicada a la nanociencia, la tecnología de la información, la ciencia de la vida, la energía renovable y la petroquímica. Precisamente un catalán, Fernando Albericio, experto en biotecnología, PhD en química orgánica, ha sido escogido a nivel mundial para ser el rector de Yachay, nuestro sueño, el sueño ecuatoriano. Queridas amigas, amigos, queridos estudiantes, profesores, el gran Simón Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, superaremos la economía extractivista, pero de forma inteligente, humana, soberana. Pasaremos de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano y el conocimiento. Y ese conocimiento, en general, es un bien público, es decir, técnicamente hablando, no hay capacidad de exclusión. Lo más fácil es copiar un software. No se lo copia, ¿por qué? Porque está patentado, hay que pagar regalías y no puede ser sancionado. Pero técnicamente lo más fácil es copiar un software, por eso se ponen barreras institucionales. Entonces, un bien público no tiene capacidad de exclusión técnica y no tiene rivalidad en el consumo. En el caso del conocimiento, si yo uso un conocimiento, no priva a nadie más de utilizarlo. Como dijo George Bernard Shaw, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces tú y yo todavía tendremos cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces cada uno de nosotros tendrá 2 ideas. El conocimiento, en principio, tiene fácil acceso y no tiene rivalidad en el consumo, la definición de un bien público de economía. Y tratar de privatizar un bien público, lo saben los profesores de economía, lo saben los estudiantes, al menos de cursos superiores, a través de medidas institucionales como las patentes, es perjudicial para la sociedad como un todo. Porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras aumente el número de personas que disfrutan de ese bien ya creado, mayor será el bienestar social. Esta es una de las famosas fallas de mercado, fallas del mercado. Un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y de la exclusión forzada es el alto costo de ciertas medicinas. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital. Hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento. Una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público. Otra alternativa es que el Estado compense la creación del conocimiento con fines de lucro y de esta manera ponerlo a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas estas alternativas es que tienden a socavar los fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. Pero mientras los países ricos son los que producen ciencia y tecnología, conocimiento, bien público, países como Ecuador también producen bienes públicos, pero en este caso bienes públicos ambientales. La selva amazónica, el oxígeno, libre acceso, no hay rivalidad en el consumo. Pero en este caso, por todo el aire puro que genera la selva amazónica, pulmón del planeta, sin el cual la vida humana sufrirá un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales. No solo aquello.
No solo aquello, en términos de conocimiento, tampoco se quiere reconocer la información que existe en esa biodiversidad muchas veces única en el mundo. Un ejemplo es el caso de la epibatidina, un analgésico derivado de nuestra rana multicolor, de cuya utilidad solo nos enteramos gracias a los conocimientos colectivos y ancestrales de nuestros pueblos, y fue extraída por científicos extranjeros y explotado por farmacéuticas internacionales sin ningún tipo de beneficios para nuestro país. Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y este es el costo relevante, en lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta es la nueva división internacional del trabajo. Lo que les vengo de describir es parte de la nueva división internacional del trabajo. Si antes éramos nosotros quienes producíamos las materias primas y los países hegemónicos quienes producían los bienes industriales con alto valor agregado, ahora la nueva e injusta división internacional del trabajo consiste en que ellos generan el conocimiento al que privatizan y nosotros los bienes ambientales, que continúan siendo bienes públicos globales gratuitos. Y también es un problema político, de relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar esto, imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente, ¿quién lo puede dudar?, ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación, y todo en nombre de la civilización, de los derechos, etc. Estimados jóvenes, estudiantes, amigos, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está orientado a servir a los intereses de los más poderosos y abundan los dobles estándares. Los bienes públicos globales producidos por los países pobres, tales como los bienes ambientales, deben ser gratuitos, mientras que los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados, con la imposición de barreras institucionales como las patentes. Solo compensando los bienes ambientales habría una redistribución del ingreso sin precedentes a nivel mundial. Pero insisto, este es nuevamente un problema de relación de poder, esta vez mundial. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado. Y lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, cito: varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación, insisto, superaremos la economía extractivista de forma inteligente, humana, soberana, sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro, y también superando esa injusta nueva división internacional de trabajo que nos quieren imponer. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar un injusto orden mundial desde el Ecuador, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha asignado en la nueva división internacional del trabajo.
Queridos estudiantes, queridos profesores, queridos directivos, queridos amigos, creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, está condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. El desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria. La revolución industrial la transformó de rural en mayoritariamente urbana. Y mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de la información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento. Considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero también, y esto es muy importante, su mejor aplicación para el bien común. Ecuador ha decidido fundamentar su desarrollo en la única fuente inagotable de riqueza, el talento humano y el conocimiento, para alcanzar un desarrollo, insisto, sostenible, pero también soberano. Creo en la libertad individual, pero libertad sin justicia es lo más parecido a la esclavitud. Es más, en Latinoamérica, lo dijo el profesor Tugores, la región más desigual del mundo, solo a través de la justicia se logrará la verdadera libertad. Y esa justicia no se alcanzará con una supuesta mano invisible, que como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel y doctor honoris causa de esta universidad, por invisible nadie la ha visto. Por el contrario, la justicia se logrará con manos bastante visibles. La sociedad tomando conscientemente sus decisiones, es decir, por medio de procesos políticos. Creo que uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad son una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Finalmente, creo que el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, la superación de la crisis, el desarrollo para los países pobres, es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital y de la sociedad humana sobre el mercado. El problema, queridos jóvenes, no lo olviden, es fundamentalmente político. Muchas gracias, Barcelona. Muchas gracias, Universidad, por este inmenso honor que me han otorgado. Hasta pronto. Los esperamos en Ecuador.